Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación electrónica y de todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre, Luis del Valle, y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, ahora estoy también muy activo en @LDelValleH, por si me quieres. Ahí trato más temas o comparto más temas de tema de Machine Learning, inteligencia artificial y visión artificial. Esta semana están con nosotros otra vez Germán Martín, Mr. SP8266. Hola, Germán. Hola, ¿qué tal, chicos? Lo puedes encontrar en Twitter en @gemad12. Eso. Y también está José Manuel. Hola, José Manuel. Mr. Lora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo puedes encontrar en Twitter en @galit43. Joder, macho. G4 Lile 0. Eso, G4 Lile 0. Son muchas cosas, Bueno, lo primero, antes de nada, antes de comenzar y antes de hacer, tengo el vídeo grabando y ¿Sí? el audio grabando. Ambas cosas, ¿no? Le Confirmado seguro. Sí, porque este es el segundo, la segunda vez que grabamos este programa. Sí. Yo vuelvo al pasado. Eso. Tenemos un cacao, de la línea de tiempo bastante interesante. Porque bueno, grabamos este podcast, lo grabamos, bueno, ahora nos contará Germán porque no pudo venir a la anterior grabación. Grabamos José Manuel y yo. Cuando ya lo teníamos todo grabado, veo el vídeo, ¡guau! Que ha quedado genial el vídeo, muy bien. Digo, a ver el audio, oye, si el audio no se ha grabado. Así que si antes habíamos fallado, o había fallado yo en grabar el vídeo, bueno, pues otra semana fallé en el audio. Sí. Bueno, lo primero, Germán, ¿por qué no estuviste la semana pasada en el podcast fallido? Pues porque estuve grabando en otro podcast, uno que llevo mucho tiempo escuchando y me hacía mucha ilusión participar con él, y no es otro que el de Juan Febles, Podcast Linux. Lo grabamos la semana pasada y ya a día de hoy ya lo publicó, creo que hace un par de días. Y bueno, lo pasé genial allí charlando de domótica, de IoT, vamos, lo que estamos tumbados aquí. Así que bueno, espero haberle enganchado a él y haber también descubierto cosas nuevas a sus oyentes y que entren en este mundo que es fantástico. Yo te digo que Juan es de mecha corta. No hace falta. Sí. No hace falta que le azucen mucho al tío. Bueno, estuvo aquí también, Sí. Juan, que lo publiqué, fue por el tema de la pandemia, ahí, en el follón ese. Y nada, la verdad es que lo dejaremos aquí compartido para que lo podáis escuchar los siguientes. Un podcast, ya no, hombre, ha estado Germán, por supuesto, ha estado un miembro de esta casa, y ya no por eso, sino que, bueno, trata temas muy, muy interesantes y lleva gente muy interesante, todo relacionado pues con Linux y el software libre. Bueno, y esta semana, ¿de qué vamos a hablar? De hecho, ya hablamos la semana pasada, El día de la aunque no se marmota. grabó. Y también, bueno, nos ha dado tiempo, o por lo menos a mí me ha dado tiempo a replantear quizás la pregunta, porque queríamos grabar, o quería yo grabar un capítulo donde habláramos un poco de si elegir una Raspberry Pi o un ordenador, un servidor NUC. Y quizás esa no sea la pregunta, quizás sea mejor o pensar, deberíamos de pensar en qué situaciones es mejor utilizar una Raspberry Pi y en qué situaciones es mejor utilizar ¿Es un servidor? ¿Lo podemos llamar servidor? ¿Lo podemos llamar un ordenador NUC? Sí, es un ordenador, lo puedes utilizar. Hay NUC desde edición hasta otros así para aplicaciones industriales. Los hay incluso con Xeon y los hay para que hagan de servidor también. Bueno, tenemos que partir diciendo que al final Raspberry Pi está concebido para lo que está concebido, y en su día fue para un ordenador, para, digamos, la educación, y que la gente se introdujera de una manera muy sencilla y muy económica al tema de la computación, del manejo sobre todo de Linux. Yo creo que en su día tenían pensado desde un principio. De hecho, tengo por aquí, sí, mira, lo voy a compartir. Tengo un artículo publicado y me gustaría compartir una foto que a mí me impresionó bastante, y lo voy a compartir la pantalla con vosotros, porque aquí está.
Para que lo veáis también, los oyentes lo van a ver, porque claro, yo estoy grabando mi propia pantalla, pero así también lo veis vosotros. No sé si lo estáis viendo ahora. Sí. Sí. ¿Vale? La primera versión de una Raspberry Pi. O sea, Ay, esto fue toma ya. Ostras. Claro, y con ahí un soporte, eso suena mucho, ¿no? El tema de las pilas. Pero, Así. pero ¿esto corría Linux? No. Me imagino que sí. O Sí, sea, al claro. final, Ivan Napton fue el que desarrolló esto y a partir de aquí ya, bueno, se le surgió lo que surgió posteriormente, que fue la Raspberry Pi. Entonces, partiendo de aquí, voy a dejar de compartir. Partiendo de aquí, tenemos dos opciones. Voy a poner mi caso. Mi caso se me plantea en un momento dado que yo quiero tener un servidor en casa. Y como yo creo que a mucha gente, a muchos de nosotros nos ha pasado, estás cansado ya de montar tarjetas SD porque se corrompen o tirarlas a la basura, porque Sí, hay veces que es se van que... degradando. Entonces llega un momento que dices tú, bueno, necesito algo más. Te pones a investigar, ves a Andrés Spies y te dice, no, tío, no que le eches en una Raspberry Pi y le pones un SSD, por USB. Y hablando la otra vez ya me desilusionó totalmente José cuando me decía que están compartiendo el bus. Sí, O hay sea un que... problema de la Raspberry Pi, de cómo está diseñada, y entonces utilizan el bus de USB, lo comparten tanto para el Ethernet como para la parte de almacenamiento. Entonces, cuando haces tráfico de datos, al final estás dando caña a los dos buses a la vez, pero es el mismo. Con lo cual, ¿qué es lo que haces? O haces una cosa o haces la otra. Entonces, Sí, bajar la velocidad mucho. pero creo que en la última eso ya no sucede porque de fondo hay un bus PCI Express para atender el Wi-Fi. Creo. De hecho, vi una página donde había un hack en el cual quitaban el chip de Wi-Fi y Sí, hacían un adaptador a PCI Express para que pudieras conectar una qué tarjeta bueno. gráfica, una Nvidia. Joder. y ¿Pero esto funcionaba. en la propia 3 ya funciona o es en la 4? No, en la 4, La 3 sigue Sigue teniendo. compartiendo el bus. Ujú. Ajá. Sí, bueno, estoy compartiendo un enlace que dejaste el otro día tú, que es Sí, precisamente, habla de esto, ve un diagrama donde se ve que se comparte pues con el USB, con la tarjeta de Ethernet y bueno, la verdad es que pues tú puedes ser un cuello de botella, ¿no? sí. Bueno, en la 4 parece ser que no, lo que pasa es que también la 4 tiene un hándicap y es el precio. O sea, al final ya si vas metiendo memoria, vas metiendo ciertas cosas, va subiendo mucho el precio. Y entonces ahí a lo mejor tienes que ver qué es lo que te da mejor Sí, los resultado, digamos. bundles son caros, no son nada baratos. Sí. Y luego Con lo cómo cual, funcionar, o sea, a nivel como desktop, pero como servidor necesitas algo además que sea bastante funcional. O sea, pero bueno, que al final es sobre gustos, colores y luego que hay muchos modelos de Raspberry. Yo me traído unos cuantos. Tengo desde las antiguas, digamos, que venían ahí con la cajita que tenían Ethernet, o los modelos que consumían menos, que esto los cogí para hacer robots que solo llevan un USB y le han quitado el Ethernet. Luego la Raspberry Pi 3, que no, bueno, yo por ejemplo en casa tengo un servidor con un NUC y tengo una Raspberry para temas de domótica, o sea, tengo ambas cosas. Pero digamos que al que meto caña es al servidor. Y luego tengo esto, que es luego pasaré el enlace, vale, porque es voy a como convertir... dejar de compartir la pantalla para que lo podamos ver, lo Ah, tuyo. bueno, es una Raspberry Pi de los modelos antiguos Mm. que la conviertes en un programador. Entonces, y te permite hacer de JTAG para Ah, qué hacer bueno. debug. Entonces, cuando me llegó un rack de wireless, no se podía cargar que tiene conexión USB, no se podía cargar necesitabas cargar un firmware. Entonces necesitas un programador de este estilo. Estos te los venden caros, pero hay un software libre que te permite directamente el convertir tu Raspberry Pi antigua en un programador súper versátil. Y eso entonces puede sustituir a un ST-Link o a un... Efectivamente. Ajá. Además que soporta a todos y lo puedes usar en remoto.
Entonces, Qué sin guapo. pantalla ni nada, te conectas por SSH y vas haciendo, y puedes programar un montonazo de cosas, ya te digo. Hay veces que los Arduino, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, han perdido el bootloader. Entonces, Sí. parece que no funcionan, pero lo único que tienes que hacer es volver a cargar el bootloader y lo dejas nuevo. O, por ejemplo, para tema de globos o para tema... En los globos, por ejemplo, hay el brownout, que es cuando el micro dice, yo a esta tensión ya que no reseteo. Pero si estás poniendo en una pila para que llegue hasta el máximo, 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 lo que haces es modificar el brownout para que en vez de cortar, porque si no él automáticamente cuando está en, imagínate, 2,8 corta y dice ya reseteo, pero tú puedes bajar eso a 2,2, con lo cual si has lanzado un globo va a estar funcionando un tiempo adicional y eso lo haces Ujú. modificando el bootloader del Arduino y necesitas un cacharrillo de estos. Sí, o sí, Me- por me- ejemplo. me- bueno, sí, sí, Germán. No, digo, por ejemplo, si quieres utilizar un chip de Atmel con Arduino, pero con un reloj externo también. Pues yo tuve el problema contrario, que me lo programé para utilizar reloj externo y ahora no arranca. Tengo ahí uno pendiente de reparar y seguramente con esto se pueda sí, Sí, echar un claro. vistazo. Me parece una utilidad bastante interesante para darle a Raspberry Pi. Si queréis, nombramos así unas cuantas que se nos vayan ocurriendo Esta o, está muy o que las chula. utilicemos. Esto os acordáis, ¿no? Que he ido a Sí, Sí, varias sí, ferias. sí. Bueno, coméntalo para el tema para los que están escuchando el Sí, podcast. a ver, los que están escuchando el podcast, tengo aquí una caja impresa en 3D que es como una mini NES en chiquitito y ujú, dentro lo que lleva es Una Nintendo NES, una ¿no? Nintendo NES, que es una consola antigua de videojuegos y entonces lleva emuladores aquí en una tarjeta ajá. y lleva todos los cables ahí para conectarlo a la tele y con unos mandos poderse echar unas partidas y viciarse un ¿Qué poco. emulador utilizas? Ya no me acuerdo. No, yo es ¿Cómo que se para llama? No me recordarse acuerdo cómo memorías se llama Está el famoso este. El RetroPie, RetroPie. RetroPie y había otro, no Sí, sí, sí. recuerdo. No, el RetroPie es RetroPie es el que está utilizando. Que lo puedes configurar hasta con el mando de la PS3 o mandos ahí Ujú. USB y que diga Bluetooth, los puedes Sí, configurar. de PS4 yo los he utilizado también. Está muy bien. El otro sistema útil que lo veo y que cada vez lo veo más factible es para el tema de hacer cámaras de videovigilancia Ujú. o Hay una distribución el, para eso, que te la convierte en... sí, sí, me suena. Sí, Bueno, sí, de hecho, hace un par de capítulos hablé del tema de cómo instalar OpenCV en Raspberry Pi. El procesamiento lo que tienes que hacer es complejo y además, bueno, no tiene ni punto de comparación cuando lo instalas en un ordenador, pero si lo pones a funcionar y analizar por ciertos algoritmos, no estamos ya hablando de Machine Learning ni nada, sino análisis de imagen básico para que te transmita por streaming, es más que suficiente. Ujú. Y respecto a esa que hablabas tú de esa distribución, sí que sé que hay una, pero no me acuerdo ahora mismo el Luego nombre. lo ponemos en los enlaces, porque ese lo he usado y es muy útil, porque Ujú. directamente coges, copias la SD y cuando arranca, te arranca con una utilidad para que puedas coger y configurarla y se convierte en una cámara de videovigilancia. Luego, Sí, voy a buscarlo y si lo encuentro lo digo. Ujú. una cosa Otro, interesante de la Raspberry Pi es que la cámara lo puedes hacer con cámaras USB, pero la cámara original, la que puedes conectar, al funcionar en paralelo, da muchísimos frames por segundo. ujú. Entonces es muy, muy rápida. Comparado con si haces cosas de inteligencia artificial incluso con la Raspberry Pi y le conectas por USB, tiene menos frames. Es mucho más rápido Sí, conectarle al bus que Sí, lleva. había un proyecto también que hacían un microscopio con la cámara de la Raspberry Pi Es verdad. y está muy bien. Otro uso, bueno, el uso que le doy yo a la Raspberry Pi en mi casa es un servidor de DNS, un P-hole, Ujú. para eliminar publicidad y filtrar. Además que la última versión está muy bien porque puedes filtrar, puedes poner filtros distintos por dispositivo. Y yo lo uso para hacer un control parental, muy a pesar de mis hijos. Cuando están estudiando les corto el YouTube y cosas de esas Te quieren mucho. y está genial. La verdad que es un proyecto el cual, bueno, yo hace poco creí bueno hacer una donación a ese proyecto y, bueno, yo creo que porque quiero que dure, quiero que Sí, porque hay aguante ahí. otros que los pillan. Yo utilizaba, bueno, sigo utilizando porque en estos proyectos, si te das de alta pronto, luego lo compró Cisco OpenDNS. Entonces, con Mm, OpenDNS puedes hacer eso. sí. Cuando se conecta, manda tu IP y tú puedes poner qué tipo de filtros. Entonces, configuras tu Mm, router para que
todos los DNS pasen por ahí y cualquier dispositivo que se conecta a mi red, pues directamente hace ese filtro. Lo que pasa es que Sí, es un filtrado que hacen por sí. la llamada a la DNS. De hecho, lo puedes combinar con P-Hole. Se complementa muy bien porque defines el DNS de OpenDNS y uno se encarga del filtrado, digamos, a nivel de categorías y otro al Ujú. nivel de nombre. Y lo hacen por caché también. ¿Cachea? Porque Se a hace, veces que... hace caché de Es DNS. que eso es muy bueno porque te da mucha más velocidad. La DNS, Sí. por la gente que no lo conozca, es cada vez que tú escribes una página web en el navegador o en el ordenador, eso se tiene que convertir en una dirección IP. Entonces la Ujú. DNS justo hace eso. Entonces si tú pones una página que cuando se va a convertir a número, el sistema este que lo intercepta dice que eso no lo dé, pues directamente no puedes acceder. Ujú. Ahí lo malo es El- un el- niño listo que ponga el numerito y directamente sí que puede entrar. Sí. toda esta red de podcast de GVSOC y todos estos, los de Atareados y todo eso, hablan mucho De de este ello. tipo de cosas. Sí, no, sobre todo también le da mucha importancia al tema de navegación anónima. Sí, Ujú. Mm. el que no te esté controlando tu operador. He encontrado el que hablabais, es el Motion Eye Sí, OS, sí, Moten Ujú. iOS. Que que estaba muy tiene chulo. de hecho, bueno, voy a compartirlo para que lo vea. Al final no tiene página web como tal, tiene el GitHub, que lo compartiremos con el resto de la gente. Y la información está raro, pero raro, en Facebook. Ostras. Sí, sí, Primera vez que lo está veo. toda, sí, sí, todo en Facebook. Hay un tutorial del Random Nerd Tutorials para montártelo, o sea que está interesante, está bastante interesante este tema. Otro tema otra cosa para poder montarlo es algo que se me está... bueno, ahora han contactado conmigo, pues suelen contactar fácilmente, pues, casi todos los meses alguien me viene con algún proyecto para hacer. Y este me ha parecido muy interesante. Y porque me hablaban de un sensor de CO2 que se llama el SCD-30. No sé si os Sí. suena. Mira, ¿Lo tienes tú? tengo aquí uno. Justo, Ujú. la pega que tiene es que es caro, pero es que los sensores de CO2, a ver si quiere salir, es este, aquí, Effective este de Wonder. aquí. Esto es un proyecto que hizo el CRID. Bueno, si conoces a Juan Félix Mateos, es Ujú. un proyecto de su grupo, no sé si es solo suyo, pero bueno, lo hizo con más gente. Y hicieron un taller en el Media Lab Prado. Y ellos probaron muchos sensores de CO2 y este era uno de los mejores. Lo que pasa es que tiene un precio de unos 40 euros, una cosa así. Sí, 30 euros lo puedes conseguir ahí Mm, en AliExpress, sí, y pero, pero, pero vamos. De hecho, bueno, voy a enseñar yo también, lo tengo montado aquí, ¿vale? Y estoy midiendo ahora mismo el CO2. Y no sé qué ibas a decir tú, Germán. sí, no, bueno, porque estuve mirando en la página de Sensirion, que es el fabricante, y por lo visto van a sacar otro sensor que es un Sí, poco menos preciso, pero es pequeñito, tipo más a los... medido cuadrado, ¿no? Sí. Sí, y además dicen que será mucho más barato, pero de Ujú. momento no hay noticias de que haya salido ya al mercado. Vale, pues han contactado conmigo, me hablaron de este sensor para hacer un proyecto que es para ciertos cultivos controlar el CO2, algo muy Ujú. importante. Ujú. Claro, dándole solución intentando, de hecho yo lo tengo probando ahora, me he montado pues eso, un Node-RED, Grafana, InfluxDB para monitorizar el CO2. Además tiene un sensor de temperatura también muy bueno y de Sí. humedad Mm. interno, porque lo necesita para controlar y necesitaría lo único un sensor de presión atmosférica para tener los datos correctos. Lo Ujú. bueno es que tiene una autocalibración, que no Sí. hace falta hacer gran cosa, sino que lo pones al aire. Y claro, una de las cosas que más me gusta de trastear con todo esto es que al final no solo aprendes de electrónica o de programación, aprendes de de otras cosas. Y me ha resultado curioso claro, decir, bueno, a ver, ¿cuántas partes por millón es peligroso tener una casa? ¿Cuánto es el límite? Bueno, para ir un poco, porque yo lo tengo aquí monitorizando y se me dispara. Claro, yo estoy metido en un zulo. La gente que me ve, bueno, pues tengo todas las puertas cerradas y a veces está mi hija, estamos los dos, se nos dispara. Y claro, hablaba de 400 partes por millón. Y yo digo, ¿por qué 400 partes por millón? ¿Por qué 400 partes por millón? Y es curioso que es que
es la contaminación, digamos, por defecto que tenemos en nuestro planeta, que son 400 partes por millón de CO2. Eso es lo que tenemos y a partir de ahí es lo que estamos subiendo. Es decir, que a lo mejor hace, yo qué sé, no sé cuántos 50 años no serían 400, serían 200 partes por millón. Qué Es bueno. curioso que te enteres de esas cosas pues haciendo este tipo de proyectos. Y una de las cosas que ahora mismo lo tengo todo montando en un VPS es cómo plantearlo para hacer que todo eso sea en local. Es decir, ¿por qué tienes que enviar esos datos a un VPS? ¿Por qué tienes que estar manteniendo, si se reparten en diferentes plantaciones o en diferentes clientes, tienes que estar pendiente de cómo tratar esos datos si lo van a ver en local? Entonces, algo muy interesante es tener una Raspberry Pi donde tengas ese stack, que es Node-RED, InfluxDB, Grafana. El miedo que tengo siempre es el tema de la SD. Es decir, Sí. Bueno, es lo que ha Yo, enseñado ahora Germán, ¿no? Germán yo en justo la... acaba de enseñar ahora mismo un gráfico con el Mira, consumo de CO2. a ver, lo comparto. Mira, esto es lo no sé si lo estáis viendo. vale, comparte. Y ahora compartiré yo el mío, el que tengo ahora Esta es la... monitorizando. ¿Lo veis bien? Sí, Sí, perfecto. Sí, esta es la gráfica con M11MS, que es un sistema de graficado, bueno, similar, un poco de lejos a Grafana, pero bueno, ahora está orientado a domótica. Y bueno, aquí veis que el mínimo que llega a medir, pues es esto. Cuando estoy esto será en el despacho, cuando estoy encerrado por la mañana, veis como hoy he empezado a las 7:30, pues veis como la concentración de CO2 va subiendo hasta hecho un pico de 2.200 de CO2. La evolución y lo tengo enfrente para saber cuándo tengo que ventilar. Bueno, en mi caso es únicamente por despejarme un poco, porque no estoy solo en la habitación, pero bueno, para este proyecto lo hicieron para montar en aulas, en colegios e institutos, que es algo importante y que la duda que resuelve es en qué momento tengo que abrir la ventana para ventilar y en qué momento puedo cerrarla. Y con este tipo de proyectos lo puedes hacer. Y con otro tipo de sensores más económicos, pues esto no te lo resuelve porque no sabes si la medida que te está dando es real o no. No, además hay diferencia porque, y es algo que también estoy aprendiendo ahora, es el tema de el VOL como el CO2, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay sensores que te miden el VOL Uh-huh. y hay otros y estos se te miden el CO2. Y es curioso lo que utilizan. De hecho, bueno, todavía estoy leyendo artículos para saber cómo lo hacen y además es como un análisis espectrográfico, me parece que es, de los gases que van. Y de hecho, si tú te fijas y lo ves, yo lo tengo ahora mismo, es que no se puede ver, ves como una luz cada X tiempo, yo lo Sí, tengo ahí sí, cada Claro, o X sea segundos. que usa un láser. Usa un láser Sí, para hacer la medida. Entonces, lo bueno que tiene es que no se degrada o tarda qué mucho bueno. más en degradarse, porque otros sensores lo que hacen es calentar un filamento y al final ese filamento se acaba partiendo y ya deja de medir. Hmm. ¿Cómo se llama la empresa? Serindion, ¿no? Sensirion. Sensirion, es muy, muy interesante. Voy a compartir yo mi gráfica, también para ver, pues compartir otra manera de mostrarlo. Y esta es en Grafana, como lo tengo. Uh-huh. Y es verdad, yo consigo aquí, precisamente esta semana está mi hija en casa porque el colegio ha decidido cerrar esta semana y hacer online. Y esto a la 1:19, pues estamos los dos aquí encerrados a tope. Pero sí que es cierto que cuando, pues por ejemplo ahora, aquí podemos ver, de hecho voy a ver la última hora. Podemos ver cómo se ha subido desde que hemos empezado a grabar, que ha sido, pues eso, son las 7 y ya empieza a subir el volumen porque se va acumulando. Yo tengo ahora mismo el despacho totalmente cerrado y, bueno, es curioso. Y es cierto que eso, al final también investigando he visto que el tema del COVID pues tiene mucho que ver para cómo ventilan las casas, Ujú. lo que ha dicho, lo que ha contado Germán. Y bueno, en este caso yo creo que es una buena, o sea, una buena herramienta. Ya no nos tenemos que ir a Raspberry Pi 4, sino que nos podemos ir a una Raspberry Pi 3 con una SD. Es que ahí Sí. es donde... Hay Yo, una SD grande. yo Creo que sí. con la Raspberry Pi que tengo yo, lleva 2 años funcionando, pero con una memoria USB. Es una Raspberry Pi 3
Y no me ha dado Vale, un problema nunca jamás. Eso vale. sí, tiene que tener una SD con el arranque. Sí. Pero, ¿Te suena a ti este tipo de memorias? sí, pero no te hace falta tanto. O sea, una 3.1 está bien. Bueno, es barata. Sí, Claro, ahí es lo que bueno es cuanto más grande mejor, porque al final vas a repartir más el número de las escrituras en las celdas Sí, eso y sí. entonces va a durar más tiempo. Si no hay es mucha diferencia. a la gente del podcast, pues es un pincho USB, una memoria USB de 128 gigas y 3.1 y que cuesta pues, 54 euros. Ujú. Entonces, al final, con una Raspberry Pi 3, la puedes llegar a sacar, pues eso, 60, 70 euros a lo mejor, más esto, te pones en 100 euros, tienes ya un sistema bastante más robusto que con la tarjeta SD y perfecta para poder monitorizar el local. Luego, el tema es si quieres abrirlo desde fuera o bueno, eso ya es otro tema más de seguridad. Pero ya hemos visto otro uso donde sí que podemos llegar a utilizar. Algo que bueno, yo por lo menos personalmente no ni he trabajado ni tampoco tengo experiencia en ese tema ni conozco, es el tema de robótica. No sé si vosotros tenéis visto algún proyecto o algo de robótica con Raspberry Pi. Sí, sí que hay varios. Lo que pasa es que ahora quien está en este tipo de... He visto Nuke también en robots, lo que pasa es que Nuke, los hay algunos chiquititos que consumen poco, pero como que no está tan adecuado para eso. Y hay en algunas placas de desarrollo de NVIDIA que eso es lo que están utilizando. El otro día compartiste un proyecto de una especie de rover que se manejaba con un joystick ahí y eso lo que Ujú. llevaba era ese tipo de placas, que son unas placas que llevan un procesador de NVIDIA con ARM. Entonces, Vale, vale. para robótica, por el tema de la aceleración a la hora de inferir, se suele ir a ese tipo de soluciones. Vale, y para ir terminando, cerrando el tema de Raspberry Pi y meternos con Nuke. Ujú. Servidor para casa, servidor domótico, no, vamos a salirnos fuera de cloud, ahora veremos servidor domótico, donde vamos a graficar, vamos a controlar nuestro sistema domótico de casa. Raspberry Pi, Un Home Assistant, por ejemplo, puede funcionar perfectamente en una Raspberry Pi. La limitación que tiene la Raspberry Pi es la capacidad, entonces no puedes poner 20 servicios funcionando, pero si tienes un Pi-hole y un Home Assistant, perfectamente puede con ello. no de Red, Grafana y InfluxDB. Claro, Ahí es que ya. vas metiendo y ese es el problema. Le cuesta el poder hacer muchas cosas a la vez. Y cuando te vas Ujú. animando metes Docker, cuando te vas animando metes Nextcloud, y cuando te vas... Y ese es el problema, que al final dice, ¡buah! O sea, solo el tiempo de tener que ahora todo lo que he metido, meterlo en otro sistema, es como... Sí, Escalarlo, o sea, que el tema es pensarlo bien y si no vas a escalar, si vas a mantener tu sistema básico, pero sí. para empezar está genial, ya digo, o sea, Sí. si alguien no está seguro de si va a saber y tiene ganas de aprender, pues la Raspberry Pi yo creo que es lo mejor, o una Raspberry Pi o... Bueno, iba a decir a cualquier otro microordenador del mismo tipo, pero es que la documentación de la No, Raspberry Pi no lo iguala a nadie, ¿vale? Puede haber algunas placas que sean más baratas, que sean más potentes, pero en cuanto a documentación, comunidad y demás, no hay nadie que le haga sombra. Entonces, ya digo, o sea, no te da miedo de romper el sistema operativo, pues le cargo la SD de nuevo o la memoria USB y ya está, y vuelvo a empezar. Y para aprender, es que incluso con Docker, o sea, si te quieres meter en temas de administración de sistemas, cualquier cosa, puedes practicarla con una Raspberry Pi. perfecto, lo tenemos claro. Vamos a pasar al siguiente tema, que es Nuke. Ujú. ¿Qué es un Nuke? Un José. mini ordenador. Es un concepto que sacó Intel hace varios años, que es eh, Next Units of Computing o algo así, creo que se llamaba. Ujú. Em, y entonces al final es como un procesador de un portátil metido en un espacio muy chiquitito. Aquí tengo varios. Lo que pasa es que justo el NUC que se reconoce más. eh, creo que lo tengo aquí. Al final, para los que están en el podcast, un NUC no es más que como una Es muy cajita, pequeñito, es como mucho un más router. pequeño.
Del tamaño de un router, más o menos, un Sí, es decodificador verdad. de televisión. Es un ordenador con una CPU de portátil, prácticamente. Exacto. Ujú. Aquí Sin, tenéis sin uno. pantalla. O sea, tiene sus interfaces de USB, HDMI y demás, y ya está. Le montas un disco duro y memoria y a correr. Para los que se hacen una idea, una caja de una Raspberry Pi, si pones dos a continuación una de la otra, ese es el tamaño que tiene más o menos. Vale, Todo el más tema es grande. que ahí ya tenemos todo bebido, es decir, tenemos un procesador, un Intel, ¿no? Ujú. Existen con AMD, ¿sabéis? NUC como nombre es de Intel, con lo cual existirá. Por ejemplo, hay otras marcas que lo llaman Brick. Entonces es Por posible que eso, exista un Brick de AMD de y AMD. que hayan Vale. tomado el mismo formato, porque es el tamaño de atrás es BESA, el formato de conectar en la parte de atrás de los monitores. Entonces es muy Ujú. práctico, existen unos adaptadores para si quieres dejarlo pegado justo detrás Hmm. del monitor. Sí, yo Porque aquí estamos hablando de darle una utilidad de servidor, es decir, al final es Sí, coger, como hacemos con la Raspberry, le instalas el sistema operativo, que normalmente eso va a ser un Linux, y cuando lo tengamos instalado, lo dejas aparcado por ahí en un sí. rincón y ya te conectas en remoto. Aquí veis uno por dentro. Y entonces tiene lo que es la placa base. Una de las cosas interesantes, bueno, este modelo es un poquito más alto y permite meter un disco duro SSD y un disco duro M2 y lleva una memoria que, bueno, este de aquí, este modelo, permitía incluso meter dos memorias. Entonces puedes meter la memoria que tú quieras. Cuando cojas una Raspberry Pi, estás cogiendo ya el modelo y tú no puedes cambiar fácilmente la memoria que lleva. Bueno, yo creo que imposible, ¿no? Porque no. es como una metida encima del chip. O sea, que eso no hay gente que lo Pero, suelde. pero estamos hablando de qué memoria, porque claro, ¿para qué tenemos que mejorar más? Es decir, con un NUC ya mediano, y hablemos de precios también, vamos a hablar de precios para poner más o menos en contextos a la gente. Y ya con eso tiramos tela, no hace falta... Sí, pero puedes cambiar el disco duro. En algún caso, en los que son los modelos más altos, puedes hacer incluso un RAID, porque puedes meter dos discos duros, un disco duro M2 y un disco duro un SSD. SATA. SATA, y puedes hacer un RAID para escribir en los dos sitios a la vez. Entonces, con eso si quieres funcionar como servidor, lo puedes hacer. También puedes por un puerto USB, en este caso estamos hablando de que son USB 3.0, puedes conectar. Hay modelos que tienen el conector USB-C, con lo cual puedes conseguir mucha velocidad para hacer incluso el RAID por fuera, metiendo un almacenamiento externo o discos duros mecánicos también. Porque si conocéis Plex, por ejemplo, puedes tener películas y compartirlas desde ahí, y toda la codificación te la haría el NUC. Al final, lo bueno de tener un equipo de estas características es que le puedes dar muchísima caña y puedes añadir muchos servicios. Docker, Claro, lo que quieras. hablamos también, por ejemplo, de tener un servicio en la nube. Sí, ahí ¿Cómo Nextcloud. Nextcloud, ¿no? Me lo Sí, dijo, me lo recomendó Germán y es una pasada. sí, Nextcloud está muy bien. Ahora se está hablando mucho de OnCloud, que es el proyecto del que procede Nextcloud, porque han reescrito todo el código ahora en Go y han mejorado mucho la eficiencia del software. O sea que es Era algo PHP, también. ¿no? Nextcloud es Estaba PHP. originalmente estaba en PHP, igual que en Nextcloud. De hecho, al principio, cuando se separaron los proyectos, los plugins valían, o sea, eran compatibles con ambos. Ya hace tiempo que pueden dar problemas, pero ahora OnCloud ha decidido separarse directamente de PHP y migrar todo el código a Go. Go es un lenguaje que está pegando muy fuerte, y para el tema también del deep learning y la inteligencia artificial están portando. Me parece que Fast ahí están intentando portar entre Swift y Go, y al final creo que van a tirar por Go, por no estar atados con Apple, que es ese problema con Claro. Swift. Y entonces, NUC es una opción ya para cuando queremos algo más serio y totalmente escalable, que es lo que nos importa. Bueno, escalable en cuanto a lo que es la memoria y el disco duro. Y luego Sobre todo, existen pero distintos me refiero niveles, más, desde claro, Celeron me a un refiero, i7, depende de claro, lo pero que bueno, quieras ponerle.
pero me refiero a que es escalable en torno a servicios. Es Sí, decir, tú exacto, sí, es cierto. con Raspberry, vale, vas a tener una Raspberry Pi 4, que es más potente que la 3 y que la 2, pero llega un momento que tienes un tope ya no de almacenamiento, sino de procesos y los servicios que puedes correr. Aquí, si tú tienes un i5 o incluso un i3, puedes correr un montón de servicios. Cierto. Luego realmente los servicios lo que más demandan no es tanto CPU como memoria. Al final yo en el mío empecé con 4 gigas de memoria y rápidamente acabé con ellos y ahora tiene 8 gigas y voy sobrado. O sea que, Pues tú todo lo que has enseñado antes lo tenías en un NUC corriendo. sí, yo en el NUC, pues si pongo la lista de servicios que tengo, Da tengo el miedo, ¿no? Home Assistant, tengo Grafana, Influx, el M11MS, ¿qué más? Docker con Tengo cosas. No sí, de red. Docker con muchos servicios, tengo Node-RED, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Y lo que sufre ahí principalmente es la memoria. La memoria. El micro, yo tengo un i3 y me va suficiente, o sea, nunca me ha pedido más. Uno de los problemas que yo veo a la hora de también de tener poder instalar tantos servicios es que no guarrees el sistema. ¿Cómo encapsuláis eso? ¿Utilizáis Snapshot o directamente con Docker? Yo hasta ahora no lo hacía, pero Docker llevo usándolo ya un añito y una vez que comprendes cómo funciona, cómo se relacionan los servicios, es una maravilla. Yo antes no lo usaba porque quería aprender cómo, por ejemplo, el Nextcloud me lo instalé directamente sobre un servidor Apache, por ejemplo, pues para aprender con Apache. Pero una vez que ya eso lo has aprendido, ya no tienes ganas de, si lo quieres instalar de nuevo, de volver a instalar Apache, configurarlo todo, lo montas en un Docker y en 5 minutos está funcionando. ¿Tú cuenta de dónde has sacado experiencia ahora con el tema de Docker? Cuéntalo, que sea un poco Sí, tópico. no, estamos con el proyecto de TinyGS, que es la red de estaciones de seguimiento de satélites LoRa, y yo me estoy encargando de la parte de nube. José está haciendo el firmware y el compañero Óscar de La Coruña, que por cierto no sé su apellido, no sé, en Twitter se llama Dev Amigo con algún número en medio. Pero él se está encargando de la parte de la lógica y está programando todo, casi todo en Node. Es En una Node-RED, increíble. pasada lo que está haciendo. Entonces, la idea era conseguir una pila de servicios que fuese fácilmente replicable. Es decir, si se nos cae el servidor, poder migrarlo rápidamente a otro. Entonces, la forma de hacerlo es con Docker. Realmente hay formas más rápidas, por ejemplo, montar un Ansible, mezclar Ansible con Docker, pero bueno, yo ahí no me he metido todavía. Sería el siguiente paso. Pero Docker, ya digo, o sea, merece la pena, sobre todo porque, precisamente por eso, porque no guardas el sistema, si puedes probar un servicio, si no te gusta lo quitas y tu sistema operativo ha quedado igual que estaba y no tienes peligro de tener que reinstalarlo ni nada. Y tenemos gráficas de todo, del número de paquetes de MQTT, de la memoria que se usa, de todo en cada momento. Y eso nos ayuda mucho. Por ejemplo, el otro día hicimos una prueba y es poner todas las estaciones a escuchar sin CRC. Y entonces eso lo que hace es que todo lo que entra te lo entiende como un paquete. Y entonces nos acribillaron, no sé si en 10.000 paquetes en poco, y vimos dónde era el cuello de botella, que era utilizamos Mongo como base de datos, y era el problema en la parte de cómo gestionábamos, Mosquito entran todos los paquetes, no hay ningún problema. Node-RED más o menos lo manejaba bien, pero cuando entraba con la base de datos a ver cómo eran los paquetes, porque consolidamos los paquetes y cuando llega uno ponemos todas las estaciones en el mapa que lo han recibido, pues claro, al recibir todo, miraba si ese paquete correspondía con otro y de repente, tú imagínate, 10.000 paquetes en unos minutos, pues murió, pero fue una prueba Pues que hicimos para detectar El los cuellos rendimiento. sí, ver pues dónde estaban los cuellos de botella. luego lo miras que he metido más gráficas esta mañana. Qué guapo. Bueno, es que hacemos release este fin de... Bueno, para el fin de semana Sí. del Día de los Enamorados, justo ahí, vamos a sacar una release nueva con muchísimos cambios. Como información que no tiene nadie ahora mismo, decir que hemos contactado
con el satélite que lanzan a finales de febrero desde la India y nos han dicho que nos van a pasar los datos, con lo cual a finales de febrero recibiremos un satélite más. Nada, pues mira qué bien. Este programa saldrá Después. pues sí, saldrá después de la Sí, pero release. bueno, antes del satélite este, que además es un satélite que han hecho algo parecido. Vosotros, joder, vais pegando saltos, pero sabéis que en el rover que se lanza que va a llegar a Marte, se podían podías poner tu nombre y te daban como un ticket y todo esto, ¿no? Pues en el satélite este, en los niños indios, hay muchos que han puesto su nombre y entonces lo vais retransmitiendo. A mí me da un poco de miedo porque la India tiene muchísima población, o sea que ahí a ver las gráficas, como se pongan, como empiezan, lo recibamos bien y vayan mandando los nombres y vayamos recibiendo esos nombres y los niños de la India se pongan todos a ver si ha llegado el paquete con su nombre, podemos tener un pequeño problema de rendimiento. Hombre, que todo sea eso, hombre. Nada, oye, pues quedamos para el próximo capítulo o el siguiente, podríamos tratar el tema de esta de release y los que nos contaréis un poco cómo ha ido y cómo está todo montado. Genial. Para que la gente sepa también un poco cómo ha ido evolucionando el proyecto. El proyecto, sí. Y bueno, no sé si queréis enseñar más, ¿queréis enseñar Sí, algún a NUC más? nivel de NUC, una de las cosas que es que alguna vez lo hemos comentado, el NUC este que he enseñado antes, este lleva un ventilador en la parte de abajo, no se ve, pero lleva, bueno, este es un modelo así más antiguo y lo lleva en otro sitio, pero llevan un ventilador. Entonces, ese ventilador, por ejemplo, por las noches, cuando haces copias de seguridad y tal, empieza ahí a zumbar. Sí, bufa, O, bufa. por ejemplo, mi hijo ahí con que le tengo montado un servidor de Minecraft, pues cuando se ponen con sus amigos, además se ponen a hacer streaming, ¿sabes? De algo que haya en Place y tal, empieza a bufar que no veas. Entonces existen opciones que es coger la placa base que está metida aquí dentro y montarla en un chasis de aluminio. Entonces lo que tenemos es lo mismo, al fin y al cabo, este es más grande. Puedes meter también un disco duro de 2,5, un disco duro M2. Tienes para poder colocar las antenas por fuera. Y esto lo bueno es que toda la carcasa es un mazacote. Esto para los que no lo están viendo, como 2 ladrillos grandes, negro, pero esto no hace nada de ruido. Y luego es muy interesante en proyectos de inteligencia artificial porque si va cogiendo polvo, en proyectos de inteligencia artificial, el tiempo que tarda en inferir, cuando tú le das una imagen y tiene que detectar una matrícula a una persona, siempre es el mismo. Y independientemente de la complejidad de la escena que esté grabando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si empieza a llenarse de polvo el ventilador, va a funcionar cada vez más lento, porque estas CPUs lo que hacen es protegerse. Si ven que la temperatura aumenta, lo que hacen es bajar la frecuencia. Y nos va a dar un tiempo más, va a tardar más en resolver esa imagen. Y eso lo que nos puede ocasionar es que si está detectando coches que pasan para abrir una puerta, pues que pase el coche y no le haya dado tiempo a ver la matrícula o cosas así. Entonces, en aplicaciones industriales se utilizan este tipo de soluciones. Esta es una caja de Acasa que cuesta unos 60 euros o algo así. Y te permite coger al NUC y meterle aquí dentro. Lo que pasa es que Intel vio que había demanda y lo que ha sacado es un producto que ya directamente es este de aquí. Este ya es un chasis que es todavía más robusto. ¿Por qué? Porque este chasis soporta desde el procesador Celeron hasta un i7 con las nuevas gráficas que son muy potentes. Y entonces es para que pueda disiparlo. Y tiene una característica muy chula y es que la tarjeta, en los otros NUC tú no puedes cambiar la CPU, pero en estos nuevos directamente lo que llevan es una tarjetita que lleva la memoria y la CPU y la Wi-Fi. O sea que es modular. Es modular, exacto. Entonces, luego bueno, lo vais a ver aquí. Es lo mismo, o sea, ¿qué es lo que pasa? Esto imagínate que lo quieren montar dentro de una máquina, ¿no? De un kiosco. Pues claro, no necesitas una caja bonita. Y tienes una de estas soluciones que es mucho más barata. Aquí está el almacenamiento, que va con un M2. Y en esta parte de aquí tendríamos el procesador, en este caso es un i5 con 4 GB de memoria RAM. Y tienes 2 salidas HDMI y unos cuantos USBs. Pero para ampliar la memoria tienes que cambiar esa No placa. se puede. Exacto. Lo que haces es, si quieres meter, por ejemplo, 16 gigas en la generación nueva, de octava generación,
el que tengo aquí, iba a hacer un unboxing, pero al final el de 11ª generación que acaba de salir ya lo he metido aquí, que estoy haciendo pruebas con un toolkit de inteligencia artificial que se llama OpenVino. Y ese tiene 16 gigas. Además, una de las cosas que es interesante, sobre todo para si lo vas a dejar perdido, cuando tú tienes, imagínate que se te ha roto cuando estás haciendo la actualización se te ha ido la luz, y eso con un equipo con Linux te puede fastidiar el group y no podrías arrancar. Entonces, estos equipos, los de i5 y los de i7, tienen la posibilidad de utilizar una cosa que se llama VPro. ¿Conocéis lo que es VPro? Lo he visto, no sé lo que es. No sé, VPro es, imaginaros, el VNC lo conocéis, el VNC te permite conectar a un equipo. Pues es un agente de VNC embebido en el hardware. Con lo cual puedes acceder a él aunque tengas el sistema operativo caído. Es como los Entonces te puedes sistemas meter en la vía. como los sistemas que llevan los servidores de HP y de Dell, que Sí, el el hilo y el drag. Sí, exacto. Es exactamente lo mismo, pero a nivel de PC. Entonces es muy útil. En Digital Synapse se usa. ¿Y utilizas simplemente un cliente de VNC? Sí. Hay un VNC Pro que es como de pago, con ese funciona, pero luego después existen como software gratuito que te permite gestionarlo. Entonces, pues tienes el equipo por ahí perdido, sobre todo si montas algo en un repetidor o ya te digo, en Digital Synapse, y en remoto lo puedes arreglar. A ver, ya he conseguido abrirlo para que lo veáis por dentro cómo es. Sí, del podcast no lo vais a ver, tenéis que ir al vídeo. A YouTube. Esta vez lo estoy grabando todo, o sea que... A ver si... Bueno, aquí lo veis. Lleva el mismo módulo, ¿no? Sí. Sí, es el mismo... Bueno, este es en negro, que es la generación nueva. Esta es la generación 8ª y esta es 11ª. Pero son intercambiables. Acaba de salir este mes. Sí. A ver, el diseño que hicieron fue para que fuera siempre el mismo. Entonces, en este chasis, que tiene 2 tarjetas de red y tiene varios HDMIs y las antenas y todo eso, le puedes meter tanto el de 8ª como el de 11ª. ¿Qué es lo que pasa? Justo en este, aunque inicialmente Intel había dicho que el mismo chasis iba a soportar todos, resulta que como han hecho la gráfica esta que es tan potente, el consumo, el TDP, es mayor. Entonces, justo en este chasis van a sacar una versión nueva para soportar tanto el de 8ª como el de 11ª. En estos, como están sobredimensionados, en este chasis tan grande, pues puedes meter tanto el de 8ª como el de 11ª sin problemas. No, acaba. No, bueno, eso. Y este permite meter dos M2. O sea, un M2 por aquí y otro M2 por aquí. Y existen distintos modelos. Existen modelos que tienen 6 HDMIs, por ejemplo. Si queréis conectar 6 pantallas, existe un modelo que tiene 6 HDMIs. Madre mía. Pero no te quiero preguntar cuánto puede costar eso. No cuesta tanto como otras soluciones. Hay soluciones de estas que se van por encima de los 1.000 euros. Y como tú además puedes seleccionar desde un Celeron hasta un i7, pues depende de lo que tú necesites. Y luego hay soluciones súper económicas. Bueno, aquí está el módulo suelto para que lo veáis. Esto sería el módulo. Este es un i3. Y lleva la Wi-Fi aquí. Y los nuevos llevan Wi-Fi 6. La Wi-Fi 6 lo que te permite es que haya muchísimos más dispositivos dentro de la red sin que se pisen. Sí, además se reparten el espectro. Sí. O sea, que eso es interesante. Y hay este chiquinín, que esto a lo mejor para... Esos son los que nos interesan a los makers. Sí, bueno, este está bien. A ver. Este es fanless también. Bueno. Viene con unas... a ver si está aquí dentro. Viene con unas en la bolsita. Además hay un vídeo por ahí donde te viene la bolsita. Es una bolsita con las partes que tú no vayas a usar de USBs, de HDMI, de Ethernet. Se lo pones y lo tapas totalmente para que esté protegido del polvo. Y ya directamente lleva un Celeron, lleva 4 GB de memoria RAM y 64 GB ampliables, porque son 64 GB de MC y le puedes meter un M2 de lo que quieras, de 1 tera, de lo que tú quieras. Ese es el que hablabas el otro día, el 8S, ¿no? Sí. Luego lleva, se llama Chaco Canyon. El nombre en clave, digamos, de Intel es Chaco Canyon.
y tiene, pues eso, tiene bastantes cosas graciosas, digamos. Tiene el que el cable viene sujeto. Bueno, todos estos, como son de la parte de Rugged, les puedes dar mala vida con la alimentación, que puedes subir y bajar y no sé, no les va a afectar, o puedes hacer como que tienen un encendido retardado. Y luego una cosa muy interesante de los Rugged, esto que he enseñado, es que llevan un Watchdog. Que eso se utiliza sobre todo en aplicaciones industriales. Un Watchdog lo que hace es, imaginaros que es un dedo que está, es un microcontrolador básicamente que está así para apretar el botón de reset. Entonces tú en el sistema operativo lo que decides es, le que dices, no, échate para atrás, no, échate para atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que si tu sistema operativo se cae, no le dice, no puses el botón. Y entonces al final puso el botón de reset. Ajá. Eso se usa mucho en microcontroladores para que si te quedas en un bucle, te rompa el bucle. Y en estos equipos se utiliza porque a nivel industrial es algo muy demandado. Que si tu sistema operativo se rompe, o sea, se rompe, se queda colgado, automáticamente le da el botón de reset y rearranque. Que decía antes que algo de lo que no hemos hablado es del consumo, que es otra de las ventajas que tiene este tipo de ordenadores, que consumen muy poco. O sea, no tan poco como una Raspberry Pi, que igual con dos... Bueno, la nueva igual se va un poco La más nueva de, consume bastante. se va un poco más de consumo, pero al menos el que yo tengo consume como mucho 15 vatios. O sea, que 15 vatios a lo largo del año... ahora hice el cálculo, no sé, no recuerdo tanto, pero, o sea, no recuerdo cuánto, pero no creo que se vaya más de 15, 20, 30 euros al año del consumo de este ordenador. Y... Eso lo que hacen es subir y bajar la frecuencia. Entonces, cuando tú le demandas algo de más caña, lo que hacen es subir, tienen Turbo Boost y suben la frecuencia, consumen más en ese momento, pero como la mayoría del tiempo no están haciendo, pues eso, por ejemplo, del backup, que es cuando el ventilador sube, porque sube la temperatura, pues en ese momento es cuando consume más. Supongo que la Raspberry a lo mejor hace algo también por el estilo, Pues que tendrá seguro. porque es una tecnología que utilizan muchos, casi todos. Aquí lo veis por Bueno, dentro. pues ya no con esto, joder, qué pinta acá. Tiene para poner aquí por fuera las antenitas, porque la verdad es que el que tenga las antenas en los laterales, que viene por aquí la tarjeta Wi-Fi también también está incluida, ¿no? Lo que pasa es que el meterlo por aquí reduce un poco el espacio. Entonces te viene con los agujeritos para poder coger y sacar las antenas. Eso es una cosa que hay que comprar aparte, pero se pueden poner antenas externas para conseguir una cobertura mayor. Pero O sea bueno, que tiene ese Ethernet, ¿no? sí, tiene Ethernet. Ese solo tiene un puerto, el otro tiene dos. Este Es que eso tiene, es ideal para lo que queremos hacer en sí, es un en Ethernet, casa. Sí, dos tener HDMI. un servidor por Wi-Fi no es recomendable. No. Sí, pero puedes Oye, dar, ¿eh? Ahí puedes convertir tu NUC en un router Sí, Wi-Fi. claro. Entonces, para que se bueno. conecten los equipos a él. Yo creo que Bueno, pues oye, que ya nos estamos pasando de los 45 minutos que tenemos estipulados por contrato, si no nos cortan el grifo. Nada, pues yo creo que ha estado bastante bien la charla. Hemos visto diferentes opciones a la hora de montar nuestros servidores en casa, tanto Raspberry Pi como NUC. Ya temas ya más profesionales para si quieres algo pues mucho más competitivo y entiendo que para empresas, para el sector industrial. Y nada, yo creo que ahora ya es cuestión de ver en qué situación estás. Como ha dicho Germán antes, si te estás iniciando, lo mejor es empezar con una Raspberry Pi, algo muy económico, que lo vas a montar y vas a empezar a trastear. Y cuando ves necesitando más, pues puedes pasar a un NUC y incluso hablamos ya de NAS, pero bueno, eso yo creo que ya es más, no tan para makers, sino que es más como una solución ya más cerrada para el público en general. Que no hemos hablado de él, que de hecho aquí no hablamos de NAS. ya traeremos a alguien si hace falta que hablemos de estos temas. Bueno, esta vez hemos grabado vídeo, hemos grabado audio, lo tenemos todo correcto, así tocando que madera. no creo que vuelva a pasar, vamos a tocar madera. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí, Germán. Muchísimas gracias, José Manuel. Un placer, como Un siempre. placer. Ya hablaremos para ver cómo grabamos ese podcast y que nos expliquéis ese vídeo para que nos expliquéis cómo tenéis montado todo el tema de los satélites, que es muy interesante cómo está evolucionando.
A todos vosotros que estáis ahí al otro lado, que nos estáis viendo, que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por estar aguantándonos otra semana más y, como siempre digo, nos escuchamos la próxima semana. No faltéis a la cita y recordad, sed felices. Chao. Chao. Adiós.